Bien, se llama entonces obediencia cuando más se necesita. Y ustedes recordarán que he estado ya hablando sobre el tema de la obediencia, ¿verdad? Hebreos 5:8 dice que aunque Jesús era el Hijo, por lo que padeció, ¿cuántos están padeciendo aquí? ¿Sí? Bueno, no le echen la culpa al diablo necesariamente. Uno cree que todos los sufrimientos que uno tiene son culpa del maligno. Pero hay padecimientos que son el propósito de Dios para uno. Dios está enseñándonos. Amén. Puede decir alguno, Dios me está enseñando. Amén. ¿Sí? Y nosotros a veces sin darnos cuenta, hermanos, somos como Saulo de Tarso. Saulo creía que estaba haciendo la de oro. ¿Han escuchado eso, no? Él creía que estaba haciéndola fantásticamente cuando perseguía a los cristianos. Y no tenía idea que él estaba yéndose en contra, imagínate, del Dios al que él creía servir. Eso es estar ciego en su máxima expresión, ¿verdad? Y cuando Jesús se le aparece en el camino, ¿dónde iba? ¿Camino a dónde? A Damasco, ¿verdad? Y llevaba cartas de las autoridades, de los principales, para tomar prisioneros a los cristianos. El Señor mismo le aparece en el camino y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, Saulo ni sabía que Cristo estaba en medio. Él perseguía a sus seguidores, ¿verdad? Pero Jesús lo toma personal. Le dice: ¿por qué tú me estás persiguiendo a mí? Cuando tú te metes con ellos, tú te metes conmigo. Amén. Tenemos a alguien que nos sabe cuidar, ¿sí? Amén. Pero luego el Señor añade y le dice: dura cosa. Escuche eso porque es muy importante. Es duro para ti, te duele, te va a doler darte de coces contra un aguijón, golpearte contra algo que tiene punta. ¿Cómo es? Doloroso. Y Jesús le dice: Saulo, es duro para ti que tú golpees contra una punta. Dura cosa te es a ti darte coces, golpearte contra una punta, contra un aguijón. En otras palabras, le está diciendo: Saulo, al perseguir a los cristianos, tú estás golpeándote conmigo. Amén. Y bueno, sabemos que Saulo padeció, ¿verdad? No es mi tema, pero es una buena manera, yo creo, de empezar. Sabemos que Saulo padeció, dice que quedó ciego. Y qué paradoja, hermanos. Él tuvo que quedar ciego para poder ver. Amén. Él tenía su vista, pero esa vista no le ayudaba en nada. Él estaba ciego a las cosas más importantes de la vida. Él creía que servía a Dios. Él creía que estaba haciendo fantástico servicio al Señor, y el Señor mismo le aparece y le dice: tú me estás persiguiendo a mí. A veces, hermanos, podemos estar así de equivocados, creyendo que tenemos toda la razón, creyendo que lo que hacemos es justo, creyendo que estamos alegando por lo que corresponde, y podemos estar tan equivocados, hermanos. Saulo lo estaba, pero nuestro buen Señor, su buen Cristo, como es bueno el Señor, corrigió. ¿Te das cuenta? Corrigió su posición. Le quitó la vista, ¿no? Él que iba soberbio, ¿cuántos dicen la soberbia es peligrosa? El que iba soberbio en un caballo con autorización para aprender, para tomar prisioneros a los cristianos, de repente está debajo del caballo, está en el suelo. El que tenía muy claro hacia dónde iba, de repente no sabe dónde está el norte, el sur. Así. Amén. Así de poderoso es el Señor. Así, en un momento, Saulo de Tarso llegó a convertirse en Pablo el apóstol. ¿Te das cuenta?
Este es un mensaje para alguien aquí, hermanos. Yo quiero decirte, en el Señor, ten cuidado de que aquello en lo que tú estás seguro o segura de que es lo correcto, como a Saulo, pueda ser un error. Uno puede estar a veces tan convencido de que está alegando lo que es justo y no darse cuenta, porque está ciego realmente, de que no sabe lo que está haciendo. Amén. Yo ruego al Señor que a través del mensaje Dios nos dé dirección. Amén. Decía el apóstol que esta era la palabra profética más segura. ¿Okay? Vamos a leer entonces Santiago capítulo 1, versículo número 12. Dice, aquellos que toman apunte lo pueden hacer, ¿verdad? Que quiera anotar el versículo y leerlo luego también. Bienaventurado el varón. ¿Esto nos sirve para las mujeres entonces? Sí, por cierto que también, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, fíjate que primero se usa la palabra tentación y luego se manifiesta como si eso fuera una prueba, efectivamente. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Vamos a analizar un poquito esto, pero quiero decirles lo siguiente. Si la obediencia, hemos estado aprendiendo que la obediencia es el camino del Señor, ¿verdad? Es decir, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Él desea para nosotros es encontrar en nuestras vidas dispuestas a seguirlo, amén, a caminar con Él, a ir detrás de Él, sin importar el costo, sin importar las circunstancias. Uno muchas veces sigue al Señor condicionalmente. Señor, yo te sigo en tanto mi vida esté bien, mi casa ande bien, mis cuentas estén pagadas, mis hijos estén sanos, en tanto mi corazón esté con gozo y con paz. Señor, yo te sigo. ¿Está escuchando, verdad? Pero ese es un seguimiento condicional. El Señor desea que nosotros le sigamos incondicionalmente. Aunque la salud no esté bien, aunque haya problemas en mi casa, aunque mi matrimonio esté mal, aunque mis cuentas se estén acumulando y no las pueda pagar, con todo, Señor, yo voy a seguirte. Él desea ver esa convicción siempre. Siempre, hermanos. Y en ese contexto tú te vas a dar cuenta de que esto aplica perfectamente. Déjame darte un ejemplo. Si la obediencia es el camino de Dios para mí, si eso es lo que Él quiere que yo le obedezca, entonces la desobediencia no es el camino del Señor. Es que es evidente, ¿verdad? No necesito ir a ninguna escuela especial, ¿verdad?, de teología para darme cuenta de que es cierto. Si lo que Dios quiere que yo le obedezca, entonces que yo no le obedezca no es lo que Él quiere para mí, ¿cierto? Bueno, la tentación, hermanos, siempre es una invitación a desobedecer a Dios. La tentación siempre es un llamado a apartarte del camino. Si obedecer a Dios es el camino, la tentación es ese llamado de fuera del camino, así, ven, salte un momentito del camino. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y si tú te das cuenta, hay una bienaventuranza, dichoso, alegre, el hombre o la mujer, ¿verdad?, que soporta la tentación, que mientras va caminando en Dios, con Dios, y escucha esa voz que trata de persuadirlo o persuadirla a salirse del camino. Bienaventurado, dichoso, alegre, el hombre, la mujer, que por irresistible que parezca la invitación, es capaz de decir no. No.
Viene algo por un costado, ¿no? Yo voy allá está el blanco perfecto, soberano, que es Cristo. Pablo mismo, ¿no? Una vez convertido al Señor, decía: yo prosigo a la meta, al blanco, ¿cierto? Yo prosigo al objetivo final de Dios en Cristo Jesús para mí, que es que yo llegue al final de esta carrera de fe. Y Él dice, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Él llegó. Dios permita que tú y yo lleguemos también. Amén. Amén. Hermanos, yo conozco mucha gente que empezó esta batalla y que ha ido quedando en el camino. Las tentaciones aparecieron de uno y de otro lado. Y ¿sabes qué? Algo ocurrió. Por eso se llama obediencia cuando más se necesita. Cuando tú estás caminando en el camino de Dios, está todo bien. Amén. Cuando no hay tentaciones al costado del camino, está todo bien. El problema se produce cuando se levantan las tentaciones. ¿Cómo se llamen? Cualquiera que éstas sean. Yo te podría mencionar varias. Tentación a dejar de seguir al Señor, tentación a caer en algún pecado, tentación a no buscar más de Dios, a no orar, tentación a no tener nada más que ver con la iglesia, tentación a no luchar, la tentación a tirar tu matrimonio a la basura, es miles de tentaciones. Yo te podría hacer una lista tremenda, pero tú sabes de qué estoy hablando. La tentación a no confiar más en Dios y hacerlo yo mismo. La tentación de tomar un atajo. La tentación de darle la espalda a lo que sé que es lo correcto y hacer cualquier cosa en su lugar. Las tentaciones son muchas. Pero hermanos, nosotros hemos sido llamados a obedecer a Dios cuando más se necesita. ¿Y sabes cuándo más se necesita obedecer a Dios? Cuando estamos siendo tentados. ¿Me están siguiendo, verdad? Cuando al costado del camino aparecen estas desviaciones, estas invitaciones a detenerse, ¿verdad? Para que tú no continúes en el propósito de Dios. Hermano, hermana querida, si tú estás esperando vivir una vida sin tentaciones, te equivocaste de camino. En el mundo tendremos aflicciones. Y lo que el Señor, a través de las aflicciones, que es sinónimo de padecimiento, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que hacía el padecimiento? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. Entonces el sufrimiento tiene un fin pedagógico en nuestras vidas. Gloria al Señor. Él es maestro. A través de los padecimientos Dios nos está tratando de enseñar. Pablo, de ese padecimiento, cayó del caballo, quedó ciego, se le perdieron las cartas. ¿Aprendió algo? Sí, aprendió que aquel a quien él perseguía, él debía servirlo. Bendito sea Dios. Y para Dios no hubo problema de cambiar a ese perseguidor en un promotor del Evangelio, porque así es de grande el Señor. Pero hermanos, ¿cuándo es más necesaria la obediencia? Dime tú. Cuando viene la tentación. Y ya te dije, nosotros somos tentados a muchas cosas. Pero a nosotros siempre nos va a convenir hacer lo que Dios nos pide. En cualquier área. Nuestra vida es una vida multicompartimentada en muchos aspectos de nuestra vida. Somos hombres, somos mujer, somos padres, somos madres, somos hermanos, somos tíos, somos cuñados, ¿verdad? Y en lo personal aún tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos anhelos, etc. Nuestra vida es un sistema complejo de cosas, ¿verdad? Bueno, en cada área de esa vida, para cada área de esa vida, Dios tiene una palabra, tiene una dirección. Y el Señor quiere que nosotros, cuando estemos siendo tentados en cualquiera de esas áreas, nos agarremos de la dirección que Él ya nos entregó. ¿Ok? ¿Lo está entendiendo, verdad? Perfecto. Tenemos que aprender. Recuerda lo que yo le dije, la obediencia se aprende.
¿Y cómo aprendo algo? Yo quiero darles unos ejemplos, si me tienen un poquito de paciencia. En primer lugar, decir que nosotros siempre somos tentados a desobedecer. Siempre. La tentación siempre, hermanos, siempre va a venir con la misma finalidad: desviarnos del camino, desviarnos del propósito, detenernos. El enemigo, tu enemigo, mi enemigo, el diablo, el adversario de Dios y de todo lo que Dios desea hacer, tiene un objetivo en mente: quiere sacarte del camino del Señor. Y Él nos conoce bastante. Él conoce bien cómo somos. Y Él sabe que algunos de nosotros no nos va a poder sacar. ¿Lo escuchó? Él sabe que algunos de nosotros no nos va a sacar. Así quedemos en la calle, así perdamos lo que tenemos, así se vaya nuestra esposa, nuestra mujer, así perdamos nuestros hijos, así perdamos la voz, así no veamos el día de mañana, así no seamos capaces de volver a caminar. Él sabe que aunque todo eso pase, nosotros todavía le vamos a dar la gloria al Señor. Él lo sabe. Él sabe que hay gente que la va a tocar y va a desviarse el camino así de rápido, porque no tienen raíz en el Señor. Recuerda la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero Él sabe que hay otros que están arraigados a esa tierra. Y Él sabe que a eso no los va a poder sacar, pero con ellos va a tratar de detenerlos. Las tentaciones vienen a que tú desvíes la mirada del camino y que tú te entretengas en el camino. ¿Me está escuchando? A que tú te detengas. A ver, voy a ver qué es esto. De repente está Moisés. Yo no digo que él fue tentado, pero para que tú veas cómo puede operar la tentación. Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto. Y de repente él ve una zarza que está ardiendo. Y dice: veré esta gran visión. Y se acerca, ¿verdad? Él dejó las ovejas por un momento. ¿Para qué? Para acercarse y ver. En este caso era el Señor que lo estaba llamando a él. Él no tenía un camino, él estaba en el desierto. El desierto siempre representa estar errando. Pero a ti y a mí nos ha sido dado un camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. Y el diablo lo sabe. Y él sabe que algunos no nos va a poder sacar del camino. Y con esos Él va a tratar de detenernos, de estancarnos. Él va a tratar de producir suficiente distracción en tu vida a través de lo que sea para que tú no alcances el propósito de Dios, para que tú te detengas, para que ya no glorifiques a Dios, para que cambies. Mira lo que Dios promete. Él promete cambiar nuestro lamento en gozo, en alabanza, ¿verdad? En cántico, ¿verdad? Bueno, Satanás está empeñado en cambiar tu alabanza y la gloria que tú le quieres dar a Dios en lamento, en tristeza, en lloro. ¿Cómo? La pregunta es: si la tentación viene básicamente a desviarme del camino, no tiene otra razón de ser la tentación, no tiene otra, créeme. Y si la bienaventuranza es para el que soporta la tentación, dichoso el hombre y la mujer que soporta la tentación. Oye, y yo escucho y yo digo: si yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, Él va a decir: tú sabes que esa voz no proviene de mí, es la voz del extraño, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero a la voz del extraño, dijo el Señor, no van a ir. Amén. Okay. Entonces, si la bienaventuranza es para el que soporta la tentación, para el que dice: no, yo no voy a ir, yo voy a caminar, yo voy a decidir, yo puedo mirar, pero yo sé que mirar puede ser peligroso para mí. Yo me conozco, yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Cuántos recuerdan el domingo? De dónde me sacó el Señor. Allá el enemigo va a querer llevar a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Dios quiere una heredad para mí y para mi descendencia. Amén. Satanás quiere desheredarme a mí y a mi descendencia. ¿Lo está entendiendo, verdad? Amén.
Todo lo que Dios quiere, tú tienes que saber que Satanás no quiere al revés. O no lo quiere, digámoslo así. Bueno, ¿cómo entonces se soporta? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál prueba? Esa tentación, escúchame, no viene de Dios. El mismo Santiago clarifica que nadie diga que Dios lo está tentando, porque Dios no tienta a ninguno. ¿Amén? Amén. Pero esa tentación se vuelve en una prueba. ¿En una prueba de qué? En una prueba de mi convicción. Esa tentación, Dios podría impedirla. Dios podría hacerle así al enemigo en cualquiera de sus formas para que él no tuviera acceso a mí, para que él ni siquiera pudiera molestarme o tentarme. Y es lo que muchas veces nosotros le pedimos en oración: Señor, aleja al enemigo. Y el Señor dice: yo los envío como corderos en medio de lobos. ¿Sí o no? A veces le pedimos al Señor cosas que Él mismo dice que, bueno, en fin. Concretamente, Dios prometió guardarnos. Jesús oró: no oro para que los quites, sino para que los guardes mientras estén en el mundo. Amén. Señor, guárdame del maligno. Guarda mi casa, guarda mis hijos, guarda nuestra iglesia del maligno. Pero aunque el Señor lo hace, el Señor no va a impedir muchas veces que el enemigo haga su trabajo. Y el trabajo del enemigo es probarme, probar mis convicciones, probar dónde está mi corazón, ¿sí o no? Por eso dice: el que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, ¿qué es probada mi convicción. Yo sé que este es el camino que Dios quiere y tiene para mí, pero se levanta una tentación por acá o por acá, y esa tentación que viene del maligno prueba mi convicción de andar en este camino. ¿Me está entendiendo, verdad? Mis convicciones son probadas. Las veces que yo le dije: Señor, yo no quiero nada fuera de ti, es probado en ese momento, cuando más se necesita la obediencia. ¿Lo entiende, verdad? Señor, mi vida es tuya, no me importa nada. Es probado en ese momento. Señor, tú eres lo primero. Es probado en ese momento. Señor, no me importa no tener nada, que no haya nadie, yo te quiero a ti. Es probado en ese momento. ¿Me está entendiendo? Muchas veces nosotros le decimos a Dios cosas que son probadas justamente cuando somos tentados. Y en ese momento quedas de manifiesto si lo que yo dije era o no era. Si era verdad o no era verdad. Si yo en verdad estaba comprometido con Dios y con su obra, con su voluntad y propósito, o si en realidad no era tan así. ¿De acuerdo? Pregunto entonces, ¿cómo? ¿Cómo se soporta? ¿Cuántos quieren la bienaventuranza? ¿Cuántos quieren recibir la corona de la vida? Esa corona de vida que el Señor promete, ¿verdad? Que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A propósito, me adelanto, ¿qué necesito yo para decirle no a esa tentación? Por muy atractiva que parezca, llámese como se llame. ¿Qué necesito yo? Amar a Dios. Necesito amar a Dios. Convicción. Yo sé que lo que quiero es a ti. Hermanos, el amor es una convicción. No es que yo a mi esposa la amaba cuando la conocí porque su pelo, sus medidas y todo era, ahora ya han pasado años. No, el amor es una convicción. Es una decisión. Y tú y yo, hermano, voy a predicar, si el Señor me da vida y salud, voy a predicar sobre eso específicamente en un momento. Pero déjame adelantarte. Los cristianos de hoy día son gente de muy poca convicción. Los mueve cualquier cosa. El hermano ama al pastor. Un día el pastor le dice algo al hermano que no le agradó y el hermano no quiere venir más a esta iglesia. ¿Y dónde está el amor? Si en verdad él tiene una convicción, él va a dejar que Dios haga el trato que tiene que hacer.
Y ese amor no va a variar. Va a entender que Dios está detrás de todo. ¿Me dejo entender? Pero somos gente de muy baja o de muy débil convicción. Y debemos, hermanos, nuestro esfuerzo debe estar en que nuestra convicción, porque allí está la raíz de todo. Yo te pregunto, ¿por qué los cristianos de la iglesia primitiva morían? ¿Por qué morían? ¿No tenían otra opción? ¿No tenían otra opción? Podían negar a Cristo, decir que César era Dios y se acabó el problema. ¿Pero por qué no lo hacían? Porque ellos estaban convencidos. ¿Me dejo entender? Tú y yo, querida iglesia, tenemos que orar para que la convicción sea cada vez más sólida en nosotros. Para que no nos movamos por emociones. Hoy día yo me sentí bien, Señor, quiero lo que me pidas, Señor. Mañana no me siento bien, ni cuentes conmigo, Dios. Pero somos así, dime si no es verdad. Yo te podría dar muchos ejemplos. Y eso es lo que, entiéndase, eso es lo que Dios está tratando de cambiar. Dígalo, está el Señor tratando de cambiarlo en mi vida. Lo está cambiando en mí. Amén. Puede decirlo, es en mí. En mí el Señor quiere cambiar eso. Él quiere hacerme un cristiano de toro y lomo, se dice, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se dice, pero usted entiende lo que estoy tratando de decir. Un cristiano que va a todas. Un cristiano que no es movido por una cosita, porque esto, porque le pisé el dedo. No, eso no es importante. Cristo es más importante que habernos pisado el dedo, que habernos chocado, que haber amanecido de mal o lo que fuera. Cristo es nuestro norte. Es tu norte, hermano, no hay nada que nos tenga que separar. Amén. Nada. Señor. Él es más importante que lo que yo siento, que lo que tú sientes. Amén. Amén. Pero voy a predicar de eso otro día. Estamos en la tentación. Repito, caminamos. Esta es la senda del Señor. Y la tentación siempre viene ¿a qué? A sacarnos. ¿A qué? A desviar mi mirada del Señor. A desviarme, ¿verdad? Y como dije, Satanás sabe que hay cristianos a los que no los va a poder sacar del camino, ¿verdad? Hay otros a los que los va a sacar muy rápidamente. Y yo no estoy pensando en ninguno de ustedes, créanme. De verdad se lo digo. Pero en el amplio sistema del cristianismo, hay cristianos que son movidos fácilmente, ¿verdad? Pero Satanás sabe que hay otros que no los va a sacar con nada. Y a esos los va a tratar ¿de qué? De detener. Para que no se conviertan, escucha esto, para que no se conviertan en lo que Dios los quiere. Hermano, tú y yo tenemos que recibir, entiéndase lo que voy a decir, una pequeña dosis de ambición. En el Señor. Señor, tú tienes que pensar, Señor, tú no pudiste haberme llamado solo para que yo no vaya al infierno. Debe haber algo que tú quieres hacer conmigo, con todo lo que yo tengo, con todos mis errores, aciertos, pero debe haber algo, Señor. Yo estoy seguro, tú eres un Dios de propósitos, estoy seguro que tú me llamaste para algo y yo quiero llegar al fondo de eso. Amén. En cierto modo, yo tengo que revelarme, en el buen sentido de la palabra, a ciertas cosas que me quieren detener en el Señor. Porque yo sé que Dios no quiere que yo esté detenido. Él quiere que yo avance. Y la tentación viene a detenerme. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuándo? No por la tentación. Gloria al Señor cuando yo soporto, cuando yo resisto la tentación. Ahora mi pregunta era puntualmente, ¿cómo se soporta la tentación? ¿Cómo recibo la corona de vida y la bienaventuranza que viene de Dios? Que Dios me diga, dichoso tú, Gabriel. La obediencia. Esa es la clave. ¿Cómo? ¿Cómo yo escucho o alcanzo a ver la tentación al costado del camino y cómo me mantengo en el camino? ¿Cómo? ¿A qué? Al que me puso en el camino.
siguiendo la convicción del que me puso en el camino. Entonces, la obediencia, ¿cuándo es más necesaria? Es siempre necesaria, pero ¿cuándo es más necesaria? Cuando hay cosas que me están tratando de desviar del camino que Dios tiene para mí. Amén. El Señor dice en su palabra, dice que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Él dice que meditemos de día y de noche en su palabra. Él dice que estemos buscándole. Pablo dice que Él pide que oremos sin cesar. O sea, que estemos constantemente buscando al Señor, buscándolo. Y yo he dicho, hermanos, eso no significa que tú pases todo el día de rodillas. Tú puedes conversar con Dios cuando vas en la micro. En ese sentido, el Transantiago es una bendición, hermano. Te da amplios espacios de tiempo para estar con Dios. ¿Sí o no? En ese sentido es una bendición. Bueno, Dios quiere que nos mantengamos en lo que hemos aprendido y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo traduciría esto? Victoria. ¿Cuándo voy a tener victoria? Cuando me mantengo en lo que yo he aprendido del Señor, en lo que Él me ha enseñado, hermano. ¿Sabes? Mira lo que dice el siguiente versículo que vamos a leer. Está en Santiago también, capítulo 5 esta vez. Dice, mas el que mira atentamente. Yo creo que guarda eso. ¿Sabe por qué subrayo algunas palabras de los versículos? Porque esas palabras deberían quedarse aquí. Deberían dar vuelta en mi cerebro, en mi corazón, en mi mente, ¿verdad? Mas el que mira atentamente. Usted sabe lo que es mirar atentamente. Esto no es mirar atentamente. Mirar atentamente es quedarse. ¿Lo entienden? Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Quién es el único que puede dar perfecta y verdadera libertad? Cristo. Conoceréis la y la verdad os hará. Ok, de eso está hablando. El que mira atentamente la perfecta ley, la palabra, la ley de Dios, y persevera en ella. O sea, yo miro, yo me detengo en la voluntad de la palabra de Dios. Me detengo allí. Amén. No, sí, ya, gracias Señor. No, a ver Señor, ¿a ver, ¿qué me está tratando de decir? A mí me gusta cuando hay hermanos que me dicen, pastor, yo leí, y mire, le quiero mostrar algo, a mí me llamó la atención esto, porque mire, dice, gloria a Dios, ellos están escudriñando, ¿me entiendes, verdad? No es solo, amén, no, es, a ver, Señor, ¿tú quieres decirme algo? Es bueno cuando eso ocurre, porque Él quiere que miremos atentamente, con cuidado, con atención, y que perseveremos en ella. Perseverar significa mantenerse firme, ¿verdad? La tentación viene para tratar de hacerme que yo deje de perseverar, pero Dios desea que persevere en la ley de Dios. Y dice, no siendo oidor olvidadizo. A mí se me olvidan muy rápido las cosas. Algunos tenemos ese problema, se nos olvida rápido todo. Pero Dios dice que nosotros no debemos ser oidores que olvidan lo que escucharon, sino hacedores de la obra, hacedores de lo que hemos escuchado. Este será bienaventurado en lo que hace. Todo esto está en el contexto de que la palabra de Dios debe ser central. Lean por favor luego ustedes el capítulo 5 para entender mejor de qué se trata. Perdón, el capítulo 1, tienes razón. Si estamos en el capítulo 1, ¿por qué digo el capítulo 5? 1:25. Es 1:20, gracias por la corrección. Es el capítulo 1. Allí habla de la tentación. Parte hablando de que el hombre bienaventurado es aquel que soporta. Y luego sigue desarrollando el tema de la tentación y explica el apóstol, ¿verdad?, todo lo relacionado con el tema y concluye en esto. Llega a este punto donde él dice que nosotros no debemos conformarnos con solo mirar. Ahora,
¿Qué aplicación tiene esto para lo que estoy hablando? Bueno, mucha. Porque la verdad, hermanos, es que el versículo dice, no te olvides de lo que Dios te ha enseñado. Eso es lo que dice. No olvides lo que Dios te ha enseñado. Llego al punto. ¿Por qué no debemos olvidar lo que Dios nos ha enseñado? Porque suele suceder, hermanos, que en los momentos difíciles, escúchalo por favor, esto es medular. Suele suceder que en los momentos difíciles no hacemos lo que Dios nos enseñó, sino lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí. El Señor me dice, por ejemplo, aquí, un caso matrimonial. Dice que la blanda respuesta. ¿Lo han leído? ¿Lo saben? ¿Lo practicamos? Cuando alguien viene a discutir con uno, Proverbios 15, creo que era el 15. Proverbios 15:1. La blanda respuesta. Cuando alguien viene a discutir conmigo, yo obedezco, me dejo mover por la palabra de Dios. Obedezco lo que Dios me ha enseñado. Cuando alguien venga así grandilocuentemente a discutir contigo, tú no te pongas más grandilocuentemente a discutir con él, sino que tú baja las revoluciones, bájale el perfil al tema. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ok, lo sé, lo he escuchado, lo he leído, he dicho amén cuando me lo han hablado. Pero cuando llega el momento, ¿qué hago? Dime qué hacemos. Decimos, Señor, yo me sujeto a tu palabra, Señor, y que pase la tempestad. Yo no voy a responder, Señor. No, que pase la tempestad, ni que yo cuarto. ¿Me va a escuchar? ¿Es así o no es así? ¿Terminaste? Ahora vas a tener que escuchar lo que tengo yo para decir. Y aplicamos lo que Dios dice que no deberíamos aplicar. Ojo por ojo. ¿Es así o no es así? Respóndame. ¿Y qué dice el Señor? Que debemos mirar atentamente en su ley, en su palabra. Y que no debemos ser oidores olvidadizos, sino que debemos perseverar en lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. O sea, mantenernos en lo que Dios nos ha dicho. ¿Se entiende mejor ahora, verdad? Lamentablemente, hermanos, la fuerza de la costumbre nos desvía del camino. Y en vez de hacer lo que aprendí, hago lo que por costumbre he hecho toda la vida. O al menos toda la vida antes de conocer al Señor. Entonces yo debo aprender a obedecer, debo aprender. Y a veces esas circunstancias que uno dice, no quisiera vivir esto, esas circunstancias, ¿está entendiendo ahora? A veces las circunstancias, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Me viene a tentar, ¿cierto? Que yo le responda y le diga 1000 cosas. Pero estoy siendo probado en mi convicción. ¿Me quedaré en mí mismo o me quedaré en lo que el Señor me ha enseñado? Y todo mi ser se inflama porque yo siento que tengo mucho que decir. Y Dios no quiere escucharme ni una palabra. Quiere que yo calle la boca, porque si yo callo, Él va a hablar por mí. Amén. En cambio, si yo hablo, voy a dejarlo embarrado. Y Él va a tener que andar levantando muertos por aquí y por allá. Pero si yo callo, cuando Él habla, ¡ay! Cuando el león ruge, ¿no se estremecen los que están cerca? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿De verdad entienden, hermanos? Gracias, Señor. Es que a mí me interesa, de verdad, que lo entendamos. Porque en esto radica nuestra victoria, hermano. Yo puedo recitar todos los versículos de la Biblia y todavía no estar en victoria. Y no estoy en victoria, no recibo la bienaventuranza porque olvido
No olvido la memorización del versículo, olvido perseverar, olvido vivir lo que aprendí. Amén, hermanos. A veces uno dice, uy, estoy pasando y se me repite la misma cosa. Hoy día todo el mundo quiere pelear conmigo. ¿Te ha pasado, verdad? Hay algo que Dios quiere que practiquemos. Porque siempre con esta persona tiene que ser igual y cada vez que, ¿verdad? Hoy, Señor, ¿por qué no cambias a esa persona? ¿Por qué no cambias tú? Sí, hermano, créeme. Señor, estoy orando para que cambies a toda mi familia. Tu familia está orando para que yo te cambie a ti. Pero claro, sí es fácil orar para que Dios haga el trabajo en otro, que no sea yo. Que bueno, es bueno cuando somos sinceros, ¿sí o no? Eso nos liberta, Señor, si yo sé que soy el problema. Yo sé que soy... Mira, cuando yo tengo problema con Marco, él puede ser el problema. Si yo tengo problema con Marco y con Carlos, ellos dos pueden ser el problema. Pero si yo tengo problema con Marco, con Carlos y con Benito, es tiempo de que yo me mire bien profundamente. Hay algo que está muy mal en mí. Y que yo estoy igual que Saulo, dándome de coces ¿contra qué? Contra el aguijón, creyendo que estoy en lo correcto. Y estoy equivocado. Y Dios quiere cambiar eso. Y cuando Saulo lo entiende, su vida cambia. Él deja de perseguir y se transforma en un promotor del Evangelio. Él deja de tener a Cristo en contra. Bendito sea Dios. Y Cristo va detrás de él empujándolo a la victoria. ¿Te das cuenta? Cuando aprendemos, por ejemplo, a manejar. ¿Cuántos saben conducir acá? ¿Sí? Ok. Cuando aprendemos a conducir. Primera vez que uno se sienta, está todo nervioso, ¿sí o no? Le tiembla hasta el retrovisor a uno. Todo nervioso, uno dice, y ahora uno dice, sí, es fácil. Claro, para ti será fácil. Y tú después te das cuenta, después de la primera vez que tú tomaste un vehículo, tú te das cuenta que hay gente que contesta el teléfono, come chicle, va manejando, cambia la radio, ¿sí o no? Y tú dices, ¿cómo lo puede hacer esta persona? Este tipo es súper humano. No, está súper acostumbrado. ¿Verdad? Cuando nosotros aprendemos, se nos vuelve un mundo poder tener bajo control esas diferentes cosas, el embriague, el acelerador, el manubrio, y todo, ¿verdad? Que mirar hacia atrás, que cuando va a doblar, todo eso, son muchas cosas. Uno dice, son demasiadas cosas a la vez. Pero hermano, es sorprendente cómo después de un tiempo uno es capaz no solo de conducir, sino de conversar y de hacer otras tantas cosas. ¿Es verdad? Que no debería ser tal vez, pero lo que estoy diciendo es que se puede hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo deja de ser un problema? Cuando tú te acostumbras, cuando tú internalizas la conducción. Tus pies comienzan a actuar porque los disciplinaste. Me dejo entender, les enseñaste que tenían que responder a cierto estímulo. Las mismas señales, las luces, los colores. ¿Te das cuenta que todo es un aprendizaje? Y asimismo en la vida cristiana, Dios invierte en enseñarnos a obedecer. Para Él es muy importante, hermanos, que obedezcamos, porque allí está nuestra victoria. Voy a terminar, hermanos. Yo con frecuencia me doy cuenta que al enfrentar situaciones difíciles, incluyendo tentaciones, nosotros lo que hacemos es nos olvidamos de lo que Dios nos enseñó. Muchas veces uno llora, después dice, pero si el domingo el pastor predicó esto. ¿Te ha pasado alguna vez? A veces a uno le pasa. Pero si hace nada el Señor nos habló en la palabra, o yo tuve un sueño y Dios me advirtió. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, yo creo que sí. Porque Dios siempre habla a tiempo. Y muchas veces no le queda más que hablar fuera de tiempo. Él no habla fuera de tiempo primero, Él primero habla a tiempo. Yo una vez prediqué sobre eso. La bendición de que Dios hable a tiempo es que Él te quiere evitar un problema. Cuando Él tiene que hablar fuera de tiempo, tú tienes que asumir el problema.
Hay que asumir el costo. Ya está fuera de tiempo, algo pasó, hay alguna consecuencia. ¿Me dejo entender? Que hay que asumirla. Y no hay que echarse a morir, hay que asumirla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De acuerdo? Bueno, le dije que iba a terminar con esto. Jeremías 17. Ay, Señor. Decía que nosotros muchas veces cuando enfrentamos circunstancias no nos sujetamos a lo que Dios nos enseñó, sino que actuamos en lo que somos, ¿verdad? En lo que estamos acostumbrados a hacer. En otras palabras, seguimos nuestro corazón. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dios mediante, yo voy a profundizar este tema el domingo. Engañoso es el corazón. Engañoso. Más, mira por favor, más que todas las cosas. Oye, hermano, Dios no miente. Esto lo dijo un profeta de Dios. Y él dijo que el corazón era engañoso, pero agregó, ¿saben? No solo es engañoso, es más engañoso que todas las cosas. O sea, lo más engañoso que puede haber. Y además es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo te voy a decir quién conoce el corazón. Tú y yo creemos conocer nuestro corazón. Señor, mi vida pondré por ti. Tu vida, Pedro, me negarás. Esta noche me vas a negar. ¿Conocía el Señor el corazón de Pedro? A la perfección. He rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, conocía el corazón de Pedro, sabía que lo iba a negar, pero mira, también sabía que Pedro iba a volver. ¿No sabe Dios todas las cosas? ¿Conviene apoyarnos en Dios o no? ¿Y por qué nos apoyamos en nosotros? ¿Y por qué entonces yo me apoyo en mi propia prudencia? ¿Por qué yo me apoyo en mi costumbre, en mis sentimientos? ¿Por qué no le creo ciegamente al Señor? ¿Por qué yo no me tomo y me aferro ciegamente, es decir, en fe verdadera de lo que el Señor desea? No, es que yo siento esto. Yo siento esto otro, eso voy a hacer. Y terminamos actuando, escucha esto, hermano, terminamos siguiendo aquello que es menos confiable. Porque si el Señor da testimonio de que nuestro corazón es engañoso, el Señor está dando este testimonio, ¿verdad? Si el Señor da ese testimonio, ¿cómo podemos entonces nosotros apoyarnos en nuestro corazón y no en el Señor? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir, hermanos? Nuestro corazón, hermanos, es engañoso, muy engañoso. No podemos confiar en algo que sabemos que no es confiable. No te dejes mover por tu corazón. Muévete por la palabra de Dios, por lo que Él te diga. Si la palabra del Señor dice, no te juntes con estas personas, tú no te quedes con, no, pero si estas personas son buenas, si son diferentes. ¿Sí o no? ¿Entiendes lo que quiero decir? La mamá le dice a la hija, al hijo, mi amor, no quiero que se junte con estos niños andan en malos pasos, están haciendo... ¿Ah? Y el hijo dice, no mamá, es que tú no los conoces, son buenitos. Son bonitos para hacer maldades. Lo siguiente que tú sabes, mamá, nos llevaron detenidos, ¿sabes qué necesito? ¿Sí o no?
¿Y por qué hubiera pasado eso si la persona hubiese hecho caso a la palabra de Dios, a la enseñanza del Señor? No te unas en yugo desigual. ¿Qué es lo que es unirse en yugo desigual? Es tener ligaduras con personas que no comparten la verdad de Dios, que no comparten la fe del Señor. No lo hagas, hermano. Pero nosotros confiamos en nuestro corazón, nos apoyamos en el corazón. ¿Y qué dice el Señor? Gabriel, tu corazón es engañoso, créeme a mí. No le creas a tu corazón, créeme a mí. ¿Cuántos a partir del día, hermanos? No porque yo se los diga, sino porque el Señor nos está enseñando, van a comenzar a hacerle caso a la palabra del Señor y no a lo que sienten en el corazón. Mira, si la Biblia dice, hermano, que la voluntad de Dios es que nosotros oremos por las autoridades, ¿qué tenemos que hacer? No, pero es que yo no oro por esta autoridad. Bueno, oremos por la autoridad. Si la palabra del Señor dice que la mujer debe estar sujeta al marido, ¿qué voy a hacer yo? Dígame, ¿qué voy a hacer? Es que usted no conoce a mi marido. Es que si usted supiera cómo es mi marido, pastor, usted sabría que Dios no estaba pensando en mí. ¿Me dejo entender? Deja que Dios sea Dios. En tu casa, en tu matrimonio. Si la palabra de Dios dice, padre, no exasperes a tus hijos. Es que pastor, te lo conoce a mis hijos. No, no dice no le enseñes, no dice no corrijas, dice no los exasperes. No les des cargas que no debes llevar. No les pongas responsabilidades que no les pertenecen. Porque con eso los vas a provocar a ira, vas a hacer que te odien. ¿Me dejo entender? ¿En quién me voy a apoyar? Dígame. ¿En mi sentir, en mi corazón o en la palabra del Señor? Yo voy a echar la red como Pedro. Señor, aquí no había peces hace unas horas, pero en tu nombre, en tu palabra lo voy a hacer. Y después tuvieron que llamar otra barca, ustedes saben. Porque la palabra del Señor es verdadera, es fiel y verdadera, es viva y es eficaz. Yo lo he visto, hermanos. Mira, termino con este testimonio muy breve. Mi madre era una persona muy, pero muy católica, en el sentido de la palabra. Era muy devota de un santo en particular. Y te voy a hacer una cosa, yo oraba mucho. Cuando yo me convertí al Señor, yo oraba mucho por mi madre. Es obvio, ¿verdad? Y yo le pedía, Señor, nunca la molesté, nunca. Solamente una vez le dije, mamá, ¿te puedo decir algo que yo aprendí? Mira, no es la voluntad de Dios que tengamos santos, ni imágenes, ni cositas. No, pero mira, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Y mi mamá además tiene un carácter fuerte. Así que, ok, mamá, no te preocupes, yo no estoy peleando contigo, yo solo te quiero compartir. Ya no, ya. Perfecto. Señor, tú sabes que yo temo por el alma de mi madre. Yo te pido por el alma de mi madre. Señor, te pido por mi mamá. Y era una cadena fuerte, hermanos. Como te digo, tenía hasta su cosito ahí en su pieza. ¿Cuál es mi sorpresa? Que al cabo de algún tiempo yo veo que ella toma su póster de este santo, entre comillas, enojadísima, y lo bota. Y tuvo problemas con un sacerdote de una iglesia. Y el Señor hizo que ella se decepcionara de todo el sistema del catolicismo. Y tú no creas que partió corriendo a la iglesia, pero era parte de un proceso. Y un día, pasaron los años, y un día el Señor le permitió llegar a la iglesia, y de ahí nunca más se ha ido. Tal vez mi madre nunca llegue a ser una predicadora, tal vez ella nunca llegue a ser una evangelista, porque solo Dios sabe a qué le ha llamado a ella. Amén. Pero yo bendigo al Señor. Yo le creí a Él. Yo no peleé con mi madre. Yo no me puse contra mi madre. Yo oré por mi madre. Le creí al Señor. Hice lo que Él me mandó. Y hoy día, por la gracia de Dios, yo gané a mi madre para Cristo. ¿Entiende lo que le estoy tratando de decir?
Si yo lo hubiera tomado por mis manos, hermano, lo más seguro es que yo nunca más hubiera hablado con ella y ella nunca más hubiera hablado conmigo. Y eso es lo que a veces tontamente hacemos. Nosotros queremos hacer el trabajo de Dios.